Pasemos entonces a lo que corresponde gastos generales. Los gastos generales es la estructura de costos que demanda administrar y ejecutar la obra por parte de la empresa constructora. Habíamos mencionado anteriormente que se puede definir los gastos generales como aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción. Y estos gastos iban a ser derivados de la propia actividad empresarial, por lo que no podían ser incluidos dentro de las partidas de obra. Por lo que nosotros vamos a considerar todo lo que no aparece en los análisis de precios unitarios, como son los sueldos de los residentes de obra, el alquiler de la oficina, el alquiler de camionetas, los gastos de teléfono, costo de los créditos, etc. Además, cabe mencionar que la condición para acceder a este escenario, es decir, al de gastos generales, es que en el diseño de pie de presupuesto, en la columna de macro, esté la variable GGP. Es importante resaltar también que se recomienda elaborar este cálculo analítico de gastos generales, es decir, encontrar el valor para la variable GGP para presupuestos que sean presupuesto venta o un presupuesto oferta, más no para un presupuesto meta que no tiene mucho cálculo analítico de gastos generales. Pasemos entonces a lo que corresponde con la clasificación de los gastos generales. Los gastos generales se dividen en dos grandes grupos. El primero de ellos, gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución. Estos a su vez se dividen en gastos de administración de obra, gastos de administración en oficina y los gastos financieros relativos a obra. Dentro de los gastos administrativos de obra podemos mencionar sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal técnico administrativo, los sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para el personal de control y ensayo de materiales, gastos por traslado de personal, es decir, los viáticos, y el seguro de accidentes del personal técnico administrativo, entre otros. Dentro de los gastos de administración en oficina, podemos mencionar dietas de directorio, ¿no? Recordemos que estas dietas de directorio se les denomina a las remuneraciones especiales por servicios personales que se acostumbra pagarle a los directores. Luego tenemos los sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. Tenemos también los impresos, la papelería y útiles de escritorio, copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. También podemos incluir los artículos de limpieza, la inscripción y afiliación a las instituciones, suscripción a las revistas, etc. Y por último tenemos lo que corresponde a gastos financieros relativos a la obra. Podemos mencionar en esta categoría al monto que debe depositar el contratista de la banca comercial para obtener una carta fianza por adelanto directo, por materiales o por fiel cumplimiento. También los gastos en renovación de garantía por adelantos, los intereses de sobregiros, los seguros, pueden ser también los intereses de letras, etc. Y el segundo grupo corresponde a los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución. Estos se dividen básicamente en dos: los gastos de licitación y contratación y los gastos indirectos varios. Dentro de los gastos de licitación y contratación, vamos a encontrar a los gastos en documentación de presentación, ¿no? Cuando uno participa en el concurso, en una licitación. También tenemos los gastos de visita a obra, puede ser por pasajes, viáticos, para observar el lugar de la futura construcción, es decir, para hacer un reconocimiento, etc. También tenemos los gastos de aviso de convocatoria y buena pro. Por ejemplo, los pagados por quien obtenga la buena pro según las normas vigentes. Tenemos también los gastos sobre el contrato principal, entre otros. Es decir, en este rubro se refiere a los gastos necesarios para presentación a la licitación y todos los derivados del proceso de contratación, y que en general son aplicables a la obra a contratarse propiamente dicho. Es decir, estos gastos van a depender o se van a basar a la obra que yo voy a ejecutar. Luego tenemos los gastos indirectos varios, como pueden ser los gastos de licitaciones no otorgados, es decir, absorbidas por las obras ejecutadas, los gastos legales y notariales, aplicables a la organización en general, las patentes y regalías por derechos de uso, generalmente para aplicación en todas las obras, el seguro contra incendios, robos, etc. de todas las instalaciones de la empresa. Es decir, también en términos globales se refiere a los gastos de toda índole que en general puedan considerarse como relativo a la oficina principal. Además, incluirán obligaciones laborales de suma fija
sean contractuales o legales, como pasajes por traslado del personal de un lugar a otro de la República. ¿No? Esto es lo que nos menciona, estamos tomando como fuente el libro de costos y presupuestos en edificación de Capeco. Bien, entonces empecemos a detallar estos rubros. Empezaremos con los gastos de administración en oficina. Nos indican que para evaluar económicamente los gastos generales de operación de una empresa se tiene que considerar lo siguiente. Lo primero, la forma de organización de la empresa en función de su tamaño y capacidad de contratación de obras, es decir, si es una empresa pequeña, mediana o grande, además de la especialidad. Debemos recordar que solo una buena organización de la sede central de la empresa puede asegurar el adecuado apoyo técnico y administrativo a las diversas obras contratadas, en los plazos y en la forma más económica y eficiente, por lo que la empresa debe asumir un porcentaje de estos conceptos que responde a la siguiente expresión, ¿no? Que ustedes pueden verla en pantalla. El porcentaje de gastos generales de operación en la oficina central va a ser igual al gasto anual en la oficina central entre el volumen anual de contratación y el por 100%. Ahora, este porcentaje es un valor muy importante entre los costos de una empresa porque obliga a estos a mantener o aumentar el volumen de contratación anual, ya que en caso contrario el porcentaje de gastos generales de operación en la oficina central tendría que aumentar con los evidentes efectos perjudiciales que ello traería a la empresa.